Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. ¿Cómo puedes dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos, primero siendo presidente de la Cámara de Diputados, aumentado y nuevos impuestos. Y después querés hacer una ley penal, ya tenés el primero, llévatelo a Insaurralde. Ahí lo tenés, llévalo ya. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone mi ley. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a hacer, pero no importa. Va a ser un gobierno de unidad nacional. No cuente con los liberales. ¿Pero acaso usted está sumando a los de Juntos por el Cambio? Porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, Massa, muchos radicales. Gracias. En primer lugar, no estaría tan seguro de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía. Por lo tanto, puede ser que los argentinos y Dios me den la gracia de ser presidente. Si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELIQs, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabes qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? Me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajarle impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, que deje atrás la grieta, y Argentina va a poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra patria. Ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. No hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Un futuro mejor es posible, pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal. Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Yo no doy el brazo a torcer. Yo no voy a negociar el cambio nunca. Yo te pido, por favor, acompáñame. A la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. No están viendo una emisión en diferido ni nada por el estilo, sino que queríamos empezar con algunos recortes del debate que pasó en Santiago del Estero, el debate presidencial de los 5 candidatos, y hablar un poco de lo que se viene para este próximo domingo, para este 8 de octubre, en donde se va a dar el segundo debate en Buenos Aires. Temas elegidos para ese segundo debate: seguridad, trabajo y producción, y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. El primero, ya lo vamos a charlar acá, pareció como va, salvo algunas chicanas o algunas devoluciones que estuvieron interesantes, bastante correcto. Se arriesgará más en este segundo debate. Lo que pasó esta semana influye, impactan los debates, ¿te interesaron o no? Bueno, lo vamos a charlar con Valeria Brusco y Sofía Chini, que son politólogas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y por este lado, Andrés Oliva y Virginia Guevara, periodistas, uno de la casa y otra de La Voz del Interior. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Bueno, primeras impresiones, creo que ya hablamos mucho, digamos, esta semana de lo que fue el debate, pero como que ya decantó un poco y también decantaron algunos temas que no se colaron en ese primer debate tanto y que ahora, bueno, irán a pegar un poco más, ¿o no, Virginia? ¿Cómo lo viste y cómo lo ves? Creo que sí impactó mucho. No necesariamente en los candidatos o en las expectativas electorales de ellos, sino en la inmensa cantidad de gente. Creo que varios millones de personas muy posiblemente hayan visto por primera vez a los 5 candidatos a presidente, muy posiblemente hayan escuchado por primera vez a varios de ellos. Creo que es bastante elocuente lo que pasó, por ejemplo, después del debate con Schiaretti, que claramente mucha gente se enteró que Córdoba tenía un gobernador que hablaba de Córdoba. Toda la repercusión en las redes y demás da cuenta de que era un candidato absolutamente desconocido. Por eso, creo que lo primero es celebrar la instancia del debate pese al coacheo, la preparación, el ensayo, el marketing. Creo que los ciudadanos es la instancia más directa que tenemos, la presencia más genuina de los candidatos en todo el tiempo de la campaña, creo que claramente se ve ahí. Y los límites del formato también, Virgi, porque bueno, digamos también, pero digo, se puede ir puliendo, ¿no? Límites, con todos los límites. El resto de las posibilidades que tenemos de verlo están todavía más controladas que ese debate. Totalmente. ¿Andrés? Me parece que el debate fue sumamente interesante, más de 40 puntos de rating en el AMBA únicamente, o sea que son más de 4 millones de personas que vieron por televisión este debate en el AMBA. O sea, hay que sumarle el resto del país, por supuesto, y los consumos vía streaming online y offline, en línea o fuera de línea, en el momento o después. Y me parece que los candidatos apostaron a profundizar. Por ejemplo, Milei lo hizo en un modo mucho más relajado, más tranquilo, menos combativo y confrontativo, medio chicanero con Patricia Bullrich sobre todo, pero profundizó sobre todo en su negacionismo de la dictadura. Eso fue para mí el punto más crucial y riesgoso para la democracia, cuando dijo... Pero su público lo decepcionó un poco. Tenemos ese recorte, Andrés, sí, la verdad, de los, en donde, digamos, él reivindica, la verdad, un discurso negacionista preocupante, pero digo, esperaba... por lo menos el votante o aquel que lo viene siguiendo a Milei esperaba más, no sé, verlo con los dientes más afilados o no? Yo pensé que esperaba, o sea, sin duda más confrontativo en los modos, pero no que profundizara en un discurso que la corre por derecha a Victoria Villarroel. Ni Victoria Villarroel se animó a decir explícitamente que no hubo 30.000 desaparecidos, que hubo 8.753, negar la cantidad, apelar a una discusión cuantitativa, negar la cualitativa de la dictadura, que fue un plan sistemático, decir que hubo excesos, que fue una guerra. Entonces, el primer punto, el negacionismo de la dictadura. Segundo punto, negacionismo del patriarcado y el machismo y lo que es el techo de cristal, cuando negó que en las empresas las mujeres puedan acceder a los mismos puestos que los hombres, así porque sí. Profundizó sobre ese tema también. Profundizó sobre el Papa Francisco y ahí mintió porque dijo, respondiéndole a Massa, que ella había pedido perdón al Papa Francisco y a la Iglesia Católica y que lo esperaban en Argentina cuando hacía 2 semanas a Carlson Tucker le había dicho que el Papa nuevamente era un enviado del maligno y que promovía el populismo y el comunismo en el mundo. Entonces mintió ahí, Milei. El otro punto que es el económico, profundizó, si bien no mencionó la palabra dolarización explícitamente, profundizó el menemismo explícito, dijo que va a desregular la economía, apertura económica, ahora, el tema, cierre Andrés, del Banco Central, también, Andrés, menemismo 100%. Sí, ahora, ¿vos estás seguro de que eso le resta para su electorado? Digamos, yo le voy a preguntar a la gente por ahí que digamos, por eso lo traigo a ustedes, por eso también hablamos con encuestadores y demás, pero yo no sé si le resta o le pega en contra. Digamos. Me parece que mucha gente lo votó. Una parte de la gente que lo votó, el 29,8% de los votantes de las PASO, una parte de la gente lo votó con mucha bronca y quizás desconociendo muchos aspectos de la propuesta de la Libertad Avanza y lo que representa políticamente, y una parte con esperanza de lo que representa. Me parece que conocer el candidato y conocer sus propuestas pone y ser tan explícito en algunas cosas. Pensemos que Menem ganó en el 89 no diciendo lo que había que hacer, lo que iba a hacer, porque él mismo dijo que si decía lo que iba a hacer iba a perder. Hay que ver, no sé la verdad, no tengo una respuesta. Y también no sé si a mucha gente ciertas cuestiones que por ahí nos parecen preocupantes le preocupan, ¿no? Valeria Brusco.
¿Qué tal? ¿Cómo lo viste vos? A mí me parece que hasta cierto punto ya no importa lo que diga Milei. Hay un discurso ya instalado que expresa esa bronca y esa frustración, que quiere transformar eso en alguna esperanza de que apretando un botón que explote todo renacerá, vaya a saber qué. Podría ser una idea revolucionaria, ¿no? Como las revoluciones de izquierda, tiremos el viejo orden y aparezca un nuevo orden. Claro, en la izquierda hay toda una construcción sobre la forma del orden, un orden común, un orden solidario. En este caso es un orden completamente individualista. Así que me parece que lo que él diga ya es un acting que entretiene a quienes miramos, a quienes analizan. Bien, ¿el debate cómo lo viste? Digamos, a él y a los demás candidatos. Sí, sí, lo vi. ¿Formas correctas? Pareció... ¿Te dejó con sabor a poco a vos? No, me bien? pareció que profundizó sobre algo que hacía más allá agua. de Milei, más allá de Milei, digamos, o sea, ¿cómo viste en general? No, el debate, coincido mucho con lo que dicen los chicos, me pareció muy útil el debate. Esta es la primera vez que la Cámara Nacional Electoral lo organiza y me parece que ha sido muy bueno. Al principio nos quejábamos de esto de las réplicas, que era un poco incómodo, pero una vez que se gastaron las réplicas fue muy ágil. Los debates antes, no sé si ustedes se acuerdan, eran más pesados, los escuchábamos hasta el final a quienes nos interesaban. En este hubo agilidad y es una época en la que no se oyen largas conversaciones sobre política. Entonces, para ellos es muy difícil, para los candidatos y candidatas, y también eso hace sacar cosas genuinas, porque hay marketing, pero cuando tenés 2 minutos, tenés que responder, tenés que después pensar una pregunta y te dicen, se te acabó el micrófono, bueno, te sale lo que sos, ¿no? Bueno, y que en parte está bueno. Antes de ir a Sofía, vamos a ver, porque vamos a ir mostrando un poquito el material que hacíamos y que recolectábamos esta semana. En este caso, el lunes a la mañana, digamos, a preguntar a los diferentes cordobeses. No es un muestreo estadístico, pero sí da la pauta de que alguna gente lo miró con expectativa para definir su voto. Le preguntábamos a los cordobeses en la calle qué les había parecido el debate. Fíjate. ¿Los candidatos les parecieron que estuvieron bien en sus exposiciones? Más o menos, esperaba más. ¿No la conformó? No del todo, no del todo. De todos modos ya tengo mi opinión, más o menos a quién me gusta que voy a votar, pero es interesante escuchar a otro por si uno cambia a último momento. Es interesante para conocer los candidatos. ¿Le conformaron las diferentes posturas, las diferentes afirmaciones? Algunas sí, otras no. En general, a mí personalmente me pareció sin sentido, porque no propusieron planes a futuro. Todos sabemos ya el diagnóstico. Lo que debemos saber, me parece a mí y a mi edad, es qué planteamos en adelante. ¿Cuál tema te interesó más? De economía, sí. Y ahí fue donde más se debatió, ¿no? Como que se hacían las réplicas. Pero después ahí, normal. ¿Estás interesado en ver el próximo debate presidencial? Sí, lo voy a ver también. Vamos a ver qué anda. Yo creo que esto todavía hay mucha tela para cortar y creo que también cada uno tiene que pensar muy bien el voto. ¿Usted lo tiene decidido? Todavía no. Le digo la verdad, pensaba en una persona, pero bueno, después de escuchar el debate, pongo la balanza y estoy viendo qué es lo creíble, qué es lo posible. Quería traer este informe que habían hecho nuestros compañeros la mañana porque, digo, me quedo con que de 5 personas, 2 lo miraron con expectativa de analizar y poder definir su voto. ¿Puede influir o no, Sofía? Yo creo que, digamos, a diferencia por ahí, coincido con el resto de los que estamos aquí presentes, de que obviamente sí, es una herramienta muy valiosa y más en los 40 años de democracia que estamos atravesando, digamos, un debate con formatos que siempre se van a seguir revisando en cada proceso electoral, porque en 2 minutos hay que hacer también magia para exponer. Pero sí creo, o por lo menos a mí, con mucha gente que también he conversado, nos ha dejado como sabor a poco y expectantes a esto que decía la última persona a la cual se le entrevistó esta mañana, diciendo, bueno, a ver, hay que seguir esperando a ver qué pasa, ¿no? O a definir, o hay que pensar bien el voto, hay que terminar de escuchar, ¿no? Creo que los debates sirven casualmente para amplificar o dar a conocer candidatos que quizás
han estado menos instalados o con menos pantalla, por así decirlo, como fue Juan Schiaretti, ¿no? Que al día siguiente la repercusión en memes fue impresionante, durante, después y al día siguiente fue impresionante. Y como también, digamos, dejó entrever quizás que algunos salieron favorecidos sin hablar tanto. A algunos nos hubiese gustado más esa conversación con réplicas o con otra modalidad. ¿Te hubieran gustado más réplicas, digamos? Sí, o o por quizás lo menos más ida y vuelta. Más ida y vuelta, por lo menos en educación. Me parecía interesante escucharlo a Milei, a ver en esta propuesta de lo que es educación. Digo, es otro tema que muy controvertido, digamos, de lo que ha él planteado como política, digamos, que implementaría durante si fuese presidente. Digamos, ¿no? Entonces creo que hubo algunos temas que hubiesen estado buenos, que también se hubiese dado esas idas y vueltas entre los candidatos, que algunos supieron reservar algunos derechos a réplica y otros se agotaron enteramente en economía, que obviamente es lo que hoy más aflige, digamos, al electorado y a todos los ciudadanos por la situación económica que estamos atravesando, ¿no? Les iba a preguntar en general si uno podría ponderar cómo impacta el debate, cómo puede impactar positivamente, no sé si incidir, pero digo, hubo tanta repercusión con otros temas, digamos, que saltaron a la agenda pública, lo de Insaurralde, lo de chocolate, bueno, Milei, hoy un candidato de Milei, pero desplegando toda su intolerancia, digamos, Bussi en Tucumán, hablando, digamos, y discriminando a un grupo de personas, vos decís, bueno, ¿se puede correr un poco y decir el debate impacta o bueno, viene con todo esto y se mezclará en este otro debate, Virginia? Es muy difícil determinarlo. La conversación pública es el mix de todo eso. Me parece muy significativo la cantidad de gente que dedicó 2 horas un domingo a la noche a ver eso. Es inédito, creemos que a la gente no les interesa verlos, la verdad que sí les interesaba. Hay expectativas sobre lo que ocurra el domingo próximo. Hay mucha expectativa de parte de los candidatos también. Creo que el domingo próximo sí vamos a ver posturas y estrategias mucho más jugadas. La primera fue como muy generalista. Por ahí lo que veíamos a ese Milei medio desdibujado tiene que ver con que no le hablaba solamente al reducto que lo vota siempre, sino que intentó hablarles a todos. Pierde mucha potencia cuando intenta hablarle a todos, del mismo modo que Schiaretti tal vez ganó mucho en visibilidad. Bullrich fue la única candidata que salió a decir estuve mal, una muy llamativa. Sí, llamativo la performance de Bullrich. Lo adjudicó sí. a una enfermedad, supongo que va a ser la que llegue más presionada y más tensionada el domingo próximo, porque ahora sí va a tener que ir a demostrar que va a estar mejor. Ahora, ten en cuenta, Virginia, también que... a ver, la pelota la tiene en el pie ya si no se luce en un tema como seguridad, bueno, que más allá de la postura que uno tenga o no, digamos, es como su tema fuerte. Y no lo hemos mencionado todavía, para mí el centro del debate no fue Milei, fue Sergio Massa. Si vemos la cantidad de referencia de los demás participantes, él fue el centro de la escena. Fue el único candidato que tiró propuestas, siguió prometiendo, como lo estuvo haciendo las semanas previas al debate, cosas y beneficios en pleno debate. Fue prácticamente el único que le habló directamente al elector. La participación de Massa en el debate es muy destacada, sobre todo si consideramos que es el ministro en funciones prácticamente... Ese punto me parece que salvó la ropa, porque en un debate tenía mucho no sé si para hay perder. ganadores Era el más difícil, era el lugar más difícil. No sé si hay ganadores o perdedores en un debate, pero por lo menos salvar la ropa. Y me parece que Massa estaba en la situación de mayor debilidad de los 5 candidatos, porque Miriam Bregman y Juan Schiaretti era todo ganancia, 100% ganancia. Estuvo muy bien Miriam Bregman. Muy bien Miriam Bregman. Muy certera. Muy certera. Logró destacarse, lo mismo Juan Schiaretti con su estrategia, pero Massa para mí era el que más complicada tenía su perspectiva porque estaba en una situación de debilidad extrema, por los escándalos de corrupción y al mismo tiempo por la situación económica. Y en ese marco me parece que salió bastante indemne. No te digo que salió el ganador, porque no creo que haya ganadores, pero podría haber sido el que estuviera más complicado. Y me parece que lo que se viene el domingo son más negacionismos. Me parece que el domingo se viene un nuevo negacionismo de Javier Milei, que es el del cambio climático. No sé si alguien le va a preguntar sobre el terraplanismo, pero quizás hasta sea terraplanista, te diría. No sé. Los que lo escuchamos al gobernador de Córdoba, fronteras adentro, no se cansa de repetir la palabra kirchnerismo. A donde sea, en algún lado mete la palabra kirchnerismo. Lo que vimos en el debate era que
por cualquier lugar, trataba de colar la palabra Córdoba, 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 Córdoba. Esto le reportó en ganancia, lo sumo a ustedes para que me ayuden a analizar cómo lo que dicen la mayoría de los estrategas políticos. Que hablen bien o que hablen mal, pero que te conozcan. Repasamos un poquito de los memes y las cargadas de Schiaretti y cómo tomó el guante y lo convirtió en capital político. Fíjate. Juan Schiaretti. El Fernet en Córdoba es 70-30. Si bien en algunos casos se va a un 50-50, el general es 70-30. Everything that kills me makes me feel alive. Gracias a todos por el humor que hicieron, por lo que conté en el debate presidencial sobre Córdoba. Los cordobeses tenemos mucho sentido del humor y me encanta y me hicieron reír mucho todo lo que ustedes ponen en las redes, porque los argentinos tenemos una creatividad única. Les aviso que voy a seguir hablando de Córdoba, porque es mi provincia, es la que amo y a la cual transformamos. Y lo que hicimos en Córdoba lo quiero hacer en todo el país. Sigan adelante con ese humor y con buena onda, que nos hace falta en estos momentos en Argentina. Bueno, inteligentes los equipos de campaña de Schiaretti en tomar eso, porque digo, le dio visibilidad al día siguiente, ¿no? Esta estrategia de, bueno, que me conozcan de alguna manera. ¿Sofía? Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, en ese momento, cordobeses que estén a favor o en contra, digamos, de la visión, digamos, del partido provincial, puertas hacia adentro, en ese momento estaban hablando de nuestra provincia, cordobeses somos todos, y apeló a, digamos, a lo más lindo, digamos, que los cordobeses nos sentimos, que es nuestra propia identidad. Logró mostrar esa Córdoba, digamos, que después se reflejó en todo esto, y sobre todo la visibilidad y la amplificación, digamos, que le dio al día siguiente, donde todo el mundo hablando de Córdoba y Sí, las sí. búsquedas, digamos, que también repercutió en el social listening que se hizo en redes sociales. Durante, te diría que hasta ayer, digamos, fue repercusión, digamos, cómo se estuvo hablando de Córdoba. Yo sí creo que... ¿En qué decías en los análisis de redes eso? En los análisis de redes sociales, en los social listening que se hizo y que también hubo, digamos, todo lo que fue el análisis de menciones, digamos, a través de memes y de hashtag, digamos, en redes sociales, digamos, Córdoba y Schiaretti fueron tendencias en redes sociales estos últimos días, digamos, principalmente entre el domingo y el lunes, fueron tendencia en redes sociales. Entonces, eso es algo, digamos, también, digamos, a nivel de amplificación y visibilidad para la comunicación, como dijiste anteriormente, ¿no? Que hablen, bien o mal, pero que hablen para posicionarte y para conocerte, digamos, ¿no? Entonces creo que el gobernador, por lo menos ese primer objetivo en este primer debate, lo cumplió. Hay que ver, digamos, qué va a pasar el próximo domingo. Hay un tema desafiante, yo lo mencioné ya en otros programas, que es el tema de la seguridad, Claro. que es desafiante para todos los que están parados en ese, digamos, van a estar en ese debate. Va a estar Sergio Massa, digamos, que actualmente cumple funciones, donde como ministro de Economía sabemos que las cuestiones económicas afectan directamente a los problemas de seguridad que tenemos, digamos, en todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Está también, obviamente, Milei con una posición sobre seguridad y defensa, donde su candidata a vicepresidenta también ya tuvo una postura muy marcada. Un Juan Schiaretti, donde también en Córdoba sabemos que pasan cosas, y digamos, ahí no sé cómo va a ser apelar a Córdoba. Ahora es raro, como nadie le pudo rebatir tampoco ninguna cuestión de Córdoba por, algo de cierto tiene, el desconocimiento que hay, sobre todo de los otros candidatos de las provincias, porque nadie le pudo rebatir, entonces la veo medio difícil que alguien pueda cuestionarle y puede vender, digamos, cuestiones de seguridad como muy ordenadas y demás en Córdoba, me parece, no sé, vale. Sí, además, ¿por qué gastarían sus réplicas en él? ¿No? Sí. Si se están peleando tan parejitas las 3/3, ¿por qué alguien va a hablarle a él o a Breckman? No sé, yo no sé de estrategias. Sí, yo también creo que medio... Son En eso coincido que es las ambacéntrico. réplicas, son obligatorias. Claro, pero... Pero podés elegir no hacérselas a él, sino a otros. No. Ah, a cada uno tenés que hacerle. Ah, bueno, entonces ahí le van a preguntar de seguridad, claro. ¿Te sorprendió, Vale, con esto de lo que yo decía al principio? El que lo escuche a Juan Schiaretti de la frontera cordobesa para adentro, escucha la palabra kirchnerismo usada peyorativamente cada
no sé, 3 o 4 frases. Sí. O Acá, grieta. Sí. ¿eh? O grieta. Usa O grieta, grieta o que kirchnerismo, no se sí. le escuchó hablar de eso, ¿no? Grieta me parece que sí, ¿no? Poquito, Dijo me varias parece. veces que la grieta. Sí, a mí lo que me sorprendió es que habló de Córdoba como si fuera Suecia y muchos de los que vivimos en Córdoba vemos serios problemas en Córdoba, vivimos serios problemas. Entonces era una inconsistencia en lo que él estaba proponiendo con el resto. Claro, otras provincias tienen otros problemas de otra índole, entonces a lo mejor en comparación puede vender la idea de Córdoba, pero me parece que era una marca que se conoce, que se venderá hacia afuera, que en Córdoba no. En Córdoba perdió, ¿no? Sí, salió segundo, digamos, ganó Javier Milei, acá, justamente. El tema de los memes lo has analizado vos, Andrés. Bueno, me parece que en tu programa, pero es ganancia, digo. El fenómeno memético, que se le Memético. denomina así, el fenómeno memético, que son los memes, que es el viejo humor del que antes era irónico, sarcástico, que es sumamente viral y que tiene que ver con los prosumidores, que cada persona con este teléfono celular puede generar contenido y que se viraliza en las redes sociales. Antes tenías los historietitas, tenías los dibujantes. Hoy cualquier persona te transforma un video, le pone otra voz, como el Vincha, y genera ese video de 70-30 del Fernet. Entonces, y que se volvió extremadamente viral. Me parece que es todo ganancia para Schiaretti. Nadie se va a querer pelear con Schiaretti porque todo el mundo lo trata de seducir a él, pero por modo transitorio a sus votantes. Massa lo trató, habló del gallego de la Sota, lo trató de seducir, de traer para este lado, a él, a sus dirigentes, al peronismo provincial y a sus votantes. Bullrich también. Bullrich lo mismo. Entonces Sí. me parece que nadie va a tratar de confrontar con Schiaretti. Milei sí con Bregman porque trata de confrontar ideológicamente. En este Milei más dogmático de extrema derecha contra la extrema izquierda, en esa confrontación ideológica me parece que, y que tampoco me parece que le sirve tanto a Milei, me parece que le sale por naturaleza, pero no me parece que le sume en su estrategia electoral. Lo decías al principio, vamos a repasarlo, porque es un argumento que escuchamos, por ejemplo, en otros de los videos que pasó esta semana, en el juicio de las juntas, la defensa que hizo Emilio Macera de lo que fueron excesos o guerra. ¿Dónde volvimos a escuchar ese argumento? Se escuchó en el juicio de las juntas y ahora se volvió a escuchar en el debate presidencial. Milei hablando de derechos humanos. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios. Hay cuestiones, bueno, que ya están saldadas por la justicia, ya está hablado, pero parece hay que insistir y hay que concientizar sobre estos discursos negacionistas. El tema es, ¿están tan seguros? Y yo lo preguntaba recién, sin dejar de repudiar el discurso negacionista, ¿estamos tan seguros de que eso afecta a su imagen? Porque, por ejemplo, es un tema hasta en el que se metió, no sé si para generar un perfil más alto, porque no tenía quien lo golpeara por algún lado, digamos, la llevaba bien. No sé. Está reafirmando, me parece, tiene una vicepresidenta que tiene como principal bandera ese discurso. Claramente lo están reafirmando y claramente tienen un sector de sus votantes que coinciden con esa visión. Me parece que no hay que darle tantas vueltas. Sí creo personalmente que el bloque de derechos humanos, que además se incorporó por votación de los televidentes, que Sí. es un detalle mayúsculo. Personalmente creo que es el más rico de todos los que vimos. Me parece que es el que mejor define a cada uno,
ideológicamente, políticamente, el modo en que cada uno habló de su pasado también es muy importante. La reflexión de Bullrich y su aceptación de su participación montonera, estudiantil, dijo ella. Bueno, lo de Milei, negacionismo y teoría de dos demonios explícitos. Un Schiaretti que también en ese punto, como lo hizo con Córdoba, se muestra muy orgulloso del pasado que tuvo en los 70. Critica hoy el uso de la violencia, pero se muestra muy orgulloso del lugar en el que está y en cada uno de sus actos de gobierno habla de la dictadura genocida y desde los derechos humanos. Miriam Bregman, ni hablar, con su defensa permanente. Además, se coló en el bloque de derechos humanos muy correctamente el tema de los piquetes, el uso del espacio público. Realmente me pareció lo más interesante de todo el debate. Sí, y también eso, ¿no? Que haya salido por votación que hizo la Cámara Nacional Electoral. Cuestión que me salgo de las cuestiones de contenido del debate, pero tirón para la Cámara Nacional Electoral. Podrían ser un poquito más federal con los conductores o con los moderadores, ¿no? Todos moderadores de canales porteños. Salvo uno. En este, Salvo. ¿quién era? Había uno de Paraná, hubo un moderador de Paraná. No recuerdo el nombre ahora. Sí, me pareció que era de Canal 9 de Buenos Aires. Bueno. Estaba Luli Trujillo y había el de Canal 9, pero ¿sí? tuvo participación un periodista de Paraná. Bueno, ahora viene el Mariana Verón del 9, Marcelo Bonelli de Canal 13, Sergio Rullier de Rosario, bien, y Soledad Largui de América. O sea, fue por sorteo. Pero digamos, podría ser un poquito más federal, digamos, como para... Pero SRT tuvo participación. No salimos sorteados. Marcela Palermo estuvo presentada. Bien. Pero bueno, no tuvimos suerte en el sorteo. Me parece que, la verdad que el tema del bloque de derechos humanos, coincido con Virginia, fue, a pesar de que ya muchos habían gastado todos los derechos de réplica, claro. Y eso me parece que para Massa fue un error, sobre todo para Massa, haberse gastado todos los derechos de réplica respondiendo en el primer bloque. En el primer bloque de Economía. Claro. No sé si fue un error, evidentemente. Es ministro de Economía, tenía que responder, pero podría haberse guardado uno para derechos humanos y haber... O sea, y si bien después, en los últimos minutos de Derecho Preguntas, donde él le pregunta a Milei sobre el Papa Francisco y lo expone, recordemos que gran parte de nuestra población es creyente de la Iglesia Católica, entonces es un tema que a lo mejor a algunos, como en mi caso, no me toca tanto la vibra más sensible, pero identifico que a un montón de gente sí. Entonces, igual que el tema de derechos humanos, que a mí sí me mueve y me moviliza, pero enormemente y me preocupa mucho, por haber tenido a mi viejo que se haya tenido que exiliar internamente, porque me toca a mi familia. Entonces, la verdad que a mí lo del tema de derechos humanos me preocupa mucho. No es algo menor. Y me parece que a un montón de gente le jode muchísimo que el candidato más votado ponga en duda el accionar terrorista de la última dictadura, de persecución, no solo desaparición de personas, sino también el exilio, la cantidad de gente que se tuvo que ir, el exilio interno, el exilio externo. ¿Vos decís que le pega al resto del electorado que él también se limita, digamos, en el caso de ingresar a un balotaje? Digamos, que me mucha parece gente... que lo afecta, por ejemplo, el votante de origen, de extracción radical, socialista, del progresismo de centro izquierda no kirchnerista, por ejemplo, en un balotaje, que en esto seguramente vote a Patricia Bullrich, por ejemplo, Juntos por el Cambio, o a Schiaretti, y algún sector también a Massa, pero sobre todo los votantes de Schiaretti y de Bullrich, en un balotaje, ¿qué va a pesar más? ¿El antikirchnerismo, el antiperonismo o votar una expresión de extrema derecha que reivindica la dictadura? No tengo la respuesta, pero es complicado, digamos. Me parece que ahí es que si lo mirás desde una perspectiva de pragmatismo electoral, Milei, prima facie te diría que se equivoca. Pero bueno, evidentemente él tiene muy claro, o quizás sospecha que hasta puede ganar en primera vuelta, ¿no? Una de las cuestiones que empezó a hacer todavía más ruido, que creímos que se iba a colar en el debate de la semana pasada, pero empezó a hacer todavía más ruido, más repercusión mediática, fue el tema Insaurralde. Vamos a compartir
un toquecito nada más, un minutito, de un análisis que hace el periodista Reinaldo 7K. Es muy simple, lineal, dice, mucho de los Milei o de la votación a Milei se explica por los Insaurralde. Escuchalo y lo charlamos. Insaurralde explica a Milei mejor que cualquier analista, cualquier ensayista. Que vos tengas un dirigente que fue intendente, que ahora es jefe de gabinete, que tiene ese nivel de vida, ese nivel de despilfarro, y no me vengan a correr con que fue una operación de inteligencia, porque yo creo que fue una operación de inteligencia para ensuciarlo, para complicar al gobierno, 24 horas antes del debate, a 3 semanas de las elecciones, para joderlo si se puede a Kicillof también, a Massa. Ahora, el problema no es la operación, el problema es Insaurralde. El problema son, como dice este amigo, los Insaurraldes de la política. Hay un sector de la política que es transversal, porque en el caso Chocolate, el tipo que estaba con las 48 tarjetas cobrando la guita de empleados legislativos que no laburaban, que ni siquiera sabían que alguien cobraba la guita por ellos, es transversal. Hay conductas de la política que se tienen que terminar. Creen que el Estado les pertenece y lo han lastimado, lo han hecho menos eficiente. Insisto, Insaurralde explica la aparición de un outsider como Javier Milei y mucho del enojo que tiene la gente en este momento. Creo que se va a colar en este debate más que en el anterior, que pegó poco, pero ¿coincidís con esa visión? ¿No? Sí, yo creo que, digamos, en este debate fueron pocos, digamos, los golpes que se dieron o que trajeron un poco el caso de Insaurralde. Creo que, lógicamente, como bien se dice, ¿no? Creo que, digamos, el problema, o sea, el surgimiento de Milei se da por estas cuestiones que repercuten en la política o estas conductas de la política, ¿no? Un Milei aparece en 2021 con fuerza cuando estábamos encerrados hablando de libertad, cuando seguíamos encerrados él hablando de libertad, hablando de economía, de libertad económica, de libertades individuales, ¿no? De ahí se viene a repensar políticamente, ¿no? En las posturas políticas, ¿qué es la libertad para cada uno, ¿no? Donde Miriam Bregman también dice, yo tengo derecho a protestar, tengo la libertad de protestar. Entonces, y viene una Patricia Bullrich diciendo, tu libertad empieza donde termina la mía, y viceversa, digamos, se empieza a hablar de todos esos temas, ¿no? Entonces, creo que estos casos, obviamente, y a una hora, sea operación, a 3 semanas, esa semana, cuando suceden, digamos, muestran, más allá de que pueda ser una operación mediática, política o como de inteligencia, de lo que el título que le quieran dar desde la política, termina siendo ni más ni menos lo que expone mucho de lo que Milei habla sobre la casta política, ¿no? Sí, y se lo deja regalado, ¿no? Como un voto bronca o no, es lo que en definitiva le da el argumento al que vota con bronca y no sabe a quién votar. Y no sí, las obscenidades de la política, dice. ¿No? Insaurralde explican los Milei, ¿vale? ¿Cómo vos lo ves? Y eso agravado a mí me parece por, digamos, esos son las grandes mayorías, ¿no? Las grandes mayorías que lo construyeron, que lo apoyaron a Milei, porque un candidato con un discurso tan flojo, con todas las idas y vueltas que ha hecho con la dolarización, sí, no, y todos los mensajes tan flojos que tiene, si no hubiera tenido los 30 puntos y el apoyo que tiene, no existía, era un personaje más de la política. Teniendo eso tan sólido, ahora puede hacer los errores que quiera y el establishment se ha dado cuenta que puede hacer las cosas, los negocios que necesita con él. Ya lo dijimos acá hace como 2 años, atrás de Milei está el poder económico, o sea, él tendrá todas las ideas sobre la moral y esa posición fanática religiosa que tiene, que reduce sus explicaciones a la moral, como antes se reducía a la Biblia o a Dios, que son irreductibles, digamos, no se puede salir de ahí con la discusión. Pero ahora, cuando se debilita Bullrich y cuando el establishment ve que que sigue con este apoyo, lo empezó a abrazar más escondidamente la semana pasada. Ahora Macri ha dicho, es mi candidato, y ahora se juntaron, o sea, en Pero Córdoba, en el colegio de idea hoy, ¿quién estuvo, Vale? Bullrich. ¿Qué hizo Milei? Hizo una contracumbre, digo, sí. Cuando había un par de sociólogos que nos decían la rebeldía se volvió de derecha, obviamente, sí, jugando con eso, era interesante. ¿Quién hace una contracumbre empresaria? Pero eso demuestra que
que tiene con qué. Sí. A mí me parece que el discurso que tuvo en este último mes, muy corrido hacia el tema de negacionismo, antifeminismo, anticambio climático y todo eso, y el endurecimiento que hizo Villarroel, fue un momento en el que parecía que trastabillaba su propuesta económica. Vieron que desde el fondo decían no se puede hacer esto, se contradecían la gente que hablaba de economía de parte de él. Entonces viró y dijo, vamos a lo seguro no queremos ESI, los homosexuales no sé qué cosa, las barbaridades que dice en ese terreno, donde no hay riesgos que mostrar, donde no hay pruebas que mostrar sobre su propuesta. Me parece que en el bloque económico de poder hay y en lo que es la superestructura económica, me parece que hay distintos proyectos que están en pugna dentro del capitalismo, por supuesto, dentro de la burguesía. Y que me parece que Milei expresa un capitalismo transnacional, dolarizante, de apertura económica, y que en los sectores más concentrados o menos concentrados, las pequeñas, medianas y en las grandes empresas más dependientes del mercado interno o de la exportación, necesitan un proyecto político más vinculado a Bullrich o a Massa, y apuestan a ese sector. Y me parece que el mismo Urnequian, por ejemplo, pone en duda el apoyo a Milei, va y viene, sectores de la gran industria argentina o de la exportación, de los agroexportadores. No sé si la dolarización les conviene, digamos. Está bien, ahora también hay que ver qué va a hacer el electorado. Porque no sé si digamos, todas esas variables que estamos analizando nosotros. El digamos, termómetro de las mega empresas suelen pifiarle tremendamente o ponen con los huevo en todas las canastas, ¿no? electorales. O sea, que si desconfían de Milei, muy posiblemente Milei tenga más chances. Es bastante sistemático que el voto del círculo rojo después no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones. Sí, pero lo que yo digo es que el voto del círculo rojo era clarito hacia Bullrich. Sí. Bullrich empezó a hacer agua y se debilitó enormemente, y el círculo rojo tiene que hacer algo. Y a mí me parece que hay una parte quizá del círculo rojo que le pueda interesar Massa, pero el círculo rojo no quiere regulaciones, no quiere que le controlen cuánto cobran las prepagas, no quiere que le instalen vigilantes. Y van a tener un Milei que con la libertad y qué sé yo van a poder manejar un poco, van a poder negociar, y están apoyándose en Milei. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Bueno, vamos a ver con expectativa este domingo, el último de los debates antes del 22 de octubre. Mismo horario, ¿no? 9 de la noche, por esta pantalla. 9 de la noche, por acá por Canal 10 lo pueden ver, 9 pasaditas y demás. Pueden enviar sus comentarios, pueden opinar también. Bueno, hemos querido hacer una previa de lo que se viene del debate. También un debate de los candidatos a diputados por Córdoba. ¿Cuándo va a ser, Virgi? Exactamente antes del debate presidencial. Lo organizan La Voz y Canal 12. Bien. Y se va a ver por streaming y también por Canal 12. Van a participar los 5. ¿A qué hora es? Tienen total disposición de hacerlo. Va a estar súper interesante. Es a las 7 de la tarde, 2 horas antes que el debate presidencial. Justo 2 horas, lo hacen durar 2 horas. Exactamente. Bien, y ya comprometieron la presencia de los 5 primeros candidatos. Candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Bueno, interesantísima iniciativa, ¿eh? Gracias a todos por venir. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera en Redacción Abierta, y a la vuelta hablamos de una buena noticia para Córdoba, porque va a tener una nueva universidad. Se trata de la Universidad de Río Tercero. Ya venimos.